problemas en los colegios públicos del país, al menos es lo que anuncian los alumnos y alumnas que forman parte de la Federación Nacional de Estudiantes Secundarios, FENAES. No pudieron llegar a un acuerdo con las autoridades tanto del MEC como de Hacienda. Ellos están pidiendo más inversión en educación. Hoy 5 colegios fueron tomados tanto en área metropolitana como el departamento central y en algunos hubo disturbios y desacuerdos. Y acaba de tener una tropa de estudiantes poniendo los pechos en la muralla como dice la canción de Patria Querida. En el Colegio Comercio 1, más de 100 estudiantes se sumaron a la toma. Los conflictos iniciaron desde temprano y, de acuerdo a la versión de los alumnos, todo empezó con una amenaza por parte de un representante del Ministerio de Educación. Este señor bastante cobarde, me atrevo a decir, porque es un acto de cobardía hacer eso. Le dijo en palabras casi textuales que si ella seguía así, iba a salir. Lo cual obviamente generó un disgusto muy grande porque nosotros consideramos una amenaza. Este señor quiere intentar dialogar ahora, después de que tuvimos años, o sea, el año pasado y ahora, de diálogo y no se llegó a nada. Ahora quiere dialogar. Nosotros no le vamos a aceptar eso, y mucho menos que venga a amenazar a nuestra directora para desvirtuar esto. En donde los estudiantes no llegaron a un consenso es en el Colegio Técnico Vocacional. Mientras aproximadamente 60 alumnos cerraban portones y se trincheraban en las aulas, alumnos de la formación profesional pedían continuar con las clases. A la gente de formación profesional, que solamente está un año en el colegio, que no tiene tiempo para estar macaneando, no se le avisa, no se le pregunta. Y no es posible que, porque ellos decían, nosotros nos tenemos que acoplar. Nosotros no estamos de acuerdo, quisimos abrir el portón. Una chica, Joana Aguilera, fue la que se puso ahí en contra de nosotros y nos impidió, prácticamente nos prohibió abrir el portón. Por su parte, en el Colegio Técnico Nacional, 500 alumnos se sumaron a la medida y expusieron sus reclamos. Por ejemplo, ahora mismo lo que está dentro del presupuesto vendría a estar siendo un fondo que va a ser para la educación media, solamente para eso, no para la educación media técnica. E inclusive el fondo es solamente de 4.5 millones de dólares. Y, por ejemplo, en el colegio se necesita 8.5 millones de dólares para poder dejar en buenas condiciones, siquiera en óptimas, en buenas nomás. Y rebasa el presupuesto que quiere destinar el ministerio. Los estudiantes aseguraron que ya no quieren mesas de diálogos con autoridades y que para destrabar este conflicto exigen una carta de compromiso que contemple sus pedidos.